Hola, ¿qué tal amigos de Perú 21? Nos encontramos en esta ocasión en un nuevo programa. En esta oportunidad tenemos en la voz del 21 a Diego Macera. Él es director, miembro del directorio, ¿no?, del Banco Central de Reserva, economista, y con él vamos a conversar sobre los últimos resultados de la economía peruana y también sobre las perspectivas y lo que nos espera también para este año, entre otros aspectos. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Primero, una pequeña acotación. Yo no hablo en nombre del banco, ¿no? Hablo a título individual. Claro, eso es importante precisarlo también. Muchas gracias también por ese detalle. Y ahora ya en este contexto, nos gustaría también abordar un punto bastante, digamos, reciente, ¿no? Que es el reporte que se ha dado desde el INEI. Hemos tenido una caída de la economía de 1,4%, ¿no? Recientemente en mayo, y con esto tenemos prácticamente una perspectiva de un semestre que podría ser a todas luces o negativo o estar pues en realidad en cero. Eh, ¿Hay alguna forma en que esta tendencia se esté revirtiendo hacia el segundo semestre realmente? ¿O el escenario es un tanto más incierto? No, todavía es temprano verlo, ¿no? Vamos recién 3 semanas dentro del segundo semestre. Eh, nadie espera, nadie está esperando que el segundo semestre sea tan malo como el primero. ¿No? El primero, efectivamente, como dices, probablemente cierre muy cercano de cero, quizá ligeramente negativo. Vamos a ver cómo sale la data de junio, pero los indicadores adelantados que tenemos para junio no son tampoco muy buenos, ¿no? O sea, hay una desaceleración que se está viendo en verdad por todos lados. Eh, ¿No? Si uno ve, por ejemplo, consumo de electricidad para manufactura, está también con una caída fuerte. Entonces, hay varios despachos de cemento, hay varios indicadores que nos hacen pensar eh, que junio de repente claro, no va a ser tan malo como mayo, Mm. eh, pero, eh, pero todavía terminando un semestre en nulo o ligeramente negativo. Ahora, la mayoría de expectativas, a ver, en la última encuesta de expectativas del banco, que se realizó a finales del mes pasado, a finales de junio, la mayoría de analistas, instituciones del sistema financiero, proyectaban un crecimiento del 2023 del orden de más o menos 1,8. Eh, Eso fue antes de conocer los malos resultados de mayo, ¿no? Que sorprendieron a todos, que salieron pues el sábado pasado. Eh, ¿No? Y una vez que se conocieron los resultados de mayo, ya la mayoría de analistas, los que han tenido la oportunidad, han ido revisando esta semana sus proyecciones, ¿no? Ya algunos poniéndola más cerca del 1%. Lo cual sugiere, ¿no?, que estás pensando en una segunda mitad del año que crecerá, digamos, algo cercano al 2%. No, obviamente es un crecimiento bastante mediocre, ¿no? De nuevo, creo que nadie esperaba, o muy pocos esperaban las cifras que terminaron saliendo en mayo, y esto se explica en parte por factores estacionales, climatológicos. No hay mucho que hacer ahí. Pesca, ¿no? Una caída de 70%. Eh, Básicamente no se pescó nada en anchoveta durante el mes. Eh, Presencia de juveniles, ¿no?, el tema climático de por medio. Pero luego has tenido otras ya más vinculadas con actividad no primaria, ¿no? Con actividad económica, si quieres, más dura. Eh, y la caída, pues, de la manufactura, una de las más, de las más sorprendentes, ¿no? Y en general, pues, te pinta un panorama, digamos, coincide con el resto del contexto de desaceleración que se siente desde mediados del año pasado, eh, pero no, igual sorprendió un poco a la baja. En ese contexto, entonces, si bien se menciona, claro, el caso de la pesca, el factor del agro también es otro que ha restado al dinamismo de la economía en ese sentido. ¿Cuál sería, digamos, el peso? Podemos explicar de cierta forma que el resultado también se atribuye a estos dos sectores y, claro, el arrastre que hubo en el caso de la manufactura.
Bueno, en realidad, o sea, has tenido varias caídas en mayo, ¿no? Efectivamente, agro ha sido una fuerte. Ahí hay que tener cuidado con revisar las cifras bien, ¿no? En agro, digamos, hay espacio para algunas equivocaciones de parte de quienes están midiendo las cifras oficiales, entonces hay que tener cuidado eh, de cómo las interpretamos, pero sí, no, agro tuvo una caída importante en mayo, pesca, ¿no? Manufactura primaria, ¿no? Que está muy ligada justamente a estas dos actividades, ¿no? A agro y a pesca. Pero luego de la parte no primaria, tuviste caídas fuertes en manufactura, de doble dígito también en construcción, ¿no? Entonces, ya más allá de la parte primaria, ¿no? Quizá este, llamó sobre todo la atención estos componentes no primarios, principalmente manufactura y construcción en terreno de caída de doble dígito, apenas doble dígito, pero doble dígito igual para mayo, ¿no? Y al final, claro, tienes un año en el que vas con medio punto negativo, ¿no? En el acumulado de enero de los primeros 5 meses comparado con los primeros 5 meses anteriores. Eh, Claro. esto es una... eh, esto es bastante peor de lo que se tenía anticipado, de las expectativas que se tenían a comienzos de año. Ajá. Enero, obviamente, marcado por la conflictividad social, ¿no? Un mes muy malo en términos sociales, políticos, humanos, económicos. No. Luego febrero todavía tenías algún impacto ya menor, pero algún impacto todavía de las protestas, sobre todo en el sur. Marzo hubo un efecto del fenómeno climático, tuviste el ciclón Yaku, eh, eh, pero ya, digamos, ya después, en realidad lo que se ha sentido más, creo que es la consecuencia de lo que no se hizo durante el año pasado, ¿no? Y una de las paradojas que tenemos hoy día es que con este ciclo, ¿no? De presidentes, cada año y medio estamos cambiando, eh, lo que hace uno no termina viéndose reflejado en el periodo del siguiente, eh, ¿no? Y eso es ¿no? Un tema ya pues del ciclo político el que estamos hoy día, no, pero no, con esto, digamos, lo que quiero decir es parte de lo que estamos viendo este año, de la aceleración de este año, es consecuencia de las decisiones de inversión, por ejemplo, que se pueden haber pospuesto desde el año pasado en un ambiente de confianza empresarial deprimida. Y de cierta forma el mismo deterioro de la gestión o sea, que se daba a nivel de los ministerios, en el sentido de que no se daba, digamos, el adecuado funcionamiento de algunos sectores productivos, ¿no? Dentro del Estado. Digamos, esa es una lectura válida en el sentido de que, por ejemplo, se veía una situación así en energía y minas, ¿no? Se veía una situación así también en lo que era agricultura, ¿no? Y riego. Sí, Eh, hay muchos pudiera ser, sectores que ajá, para avanzar, hay muchos sectores que para avanzar necesitan, vamos a decir, interlocutores legitimados, eficientes de parte del Estado. ¿No? O sea, es muy difícil avanzar en algunos sectores si no tienes esa contraparte pública, no, que no tiene por qué ser tu amigo, ¿no? Pero tiene que ser alguien con el que puedas tener una relación de trabajo adecuada, profesional, incluso de confianza, ¿no? Sin necesidad de que sea tu amigo para nada. Eh, y eso se perdió en varios sectores durante la gestión pasada, ¿no? Entonces, algunos de los procesos que de repente debían tomar poco tiempo, eh, algunos de los permisos se pospusieron de forma pues a veces casi indefinida o mucho más larga de la que se debería. No, y eso sin duda también golpeó parte del avance de algunos de los sectores productivos. Eh, yo te diría, lo más grave creo que ha sido esta continuidad desde abril del 21 de confianza de la economía en terreno negativo, ¿no? Eso eh, creo que explica en buena cuenta que tengamos hoy inversión privada, o sea, la expectativa de inversión privada esté en rojo para el 23. antes de hablar de la inversión privada, y estábamos hablando sobre
una especie de recuento, ¿no? De cómo le había ido en el año a la economía peruana. Si es que en junio entonces tenemos un crecimiento negativo finalmente, o que contribuya a que en el trimestre pues tengamos un resultado en rojo, ¿tendríamos ya una recesión técnica? O sea, a ver, recesión técnica definida como 2 trimestres consecutivos en caída, ¿no? Es parte de la posibilidad de desestacionalizados. Eh, Ahora, ese tipo de descripciones, eh, ¿no? De recesión, a veces hay que tomarlas con cuidado. ¿No? Cautela. En otros países, digamos, no basta con estos dos trimestres consecutivos estacionalizados, ¿no? Hay otros, Estados Unidos, quizá el más emblemático, ¿no? En donde hay otros factores a considerar más allá de los 2 trimestres consecutivos desestacionalizados de contracción. Entonces, creo que hay que tomarlo con ese espíritu, eh, porque, a ver, efectivamente es una desaceleración muy marcada, ¿no? Pero si uno utiliza la palabra, oye, estamos en recesión, de repente despierta un mensaje que no es necesariamente el que se quisiera transmitir. eh, y creo que acá ha habido una caída muy marcada, decíamos, el primer trimestre por los factores que mencionábamos. Eh, el segundo semestre se espera que sea mejor, pero todavía con un crecimiento, si quieres, cercano pues al 2,5%. Y para el próximo año las expectativas están más cercanas al 2,5-3% de crecimiento, ¿no? Entonces son montos que ciertamente están en positivo, pero están dentro del terreno mediocre. Bien, y ahora en cuanto a lo que se ha venido haciendo desde, por ejemplo, el gobierno, ¿no? Ha habido este plan Compunche Perú, en su momento fue bien recibido, también tuvo algunas críticas, ¿no? Respecto a lo que, digamos, hacia dónde se debería apuntar, y justamente yendo por ese camino, se ha hecho mucho énfasis quizás en lo que es inversión pública y no tanto en lo que es inversión privada, que muchas veces no pasa, pues, por como eh, a través de medidas que pueden ser un tanto más fácil de ser anunciadas, ¿no? Ante la población con, ¿no? Con grandes presupuestos, por ejemplo, y es un tema más de gestión en algunas ocasiones. Es así o de pronto no necesariamente? A ver, si se habla de reactivación económica, lo que realmente hace la diferencia es la inversión privada, ¿no? O sea, para la inversión privada, como términos de PBI, pesa 4 veces la inversión pública. O sea, digamos, por cada punto que tú pierdes de inversión privada, tendrías que compensarlo con 4 de crecimiento de inversión pública. Lógicamente eso no es sostenible, no es fiscalmente dable. Eh, entonces, o sea, la reactivación no va por... El fin de la inversión pública no es tampoco la reactivación económica, es el cierre de brechas. No es la mejor provisión de servicios para la ciudadanía, es mayor competitividad, no está para, la inversión pública no existe para reactivar la economía. No, yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas, no, dentro de lo que puede hacer, ¿no? Dentro de sus competencias, lo ha hecho razonablemente bien. De hecho, este año quizá era un año especialmente difícil para la gestión pública, para la inversión pública, por el lado de las nuevas autoridades subnacionales, que típicamente el primer año es un año en gobiernos regionales y municipalidades, típicamente es bastante malo. Este año no ha sido tan malo como años pasados, eso digamos, ha sorprendido al alza en gobiernos regionales. Eh, pero claro, lo que más diferencia te hace cuando hablas de reactivación económica es mucho más la parte de inversión privada, ¿no? Y ahí quizá pues todavía tienes espacio para pensar en algunos anuncios importantes de avance de proyectos que han estado por un motivo u otro parados. ¿No? Ha sido una mala noticia eh, la decisión de Newmont, por ejemplo, de posponer sulfuros y Anacocha. Eh, Creo que hay un tema pendiente bien grave con Majes, ¿no? Eso tenemos que tener una salida en un plazo más o menos corto, ojalá.
¿no? Y luego tenemos otros proyectos, ¿no? Que ojalá puedan avanzar siempre más rápido, ¿no? Tienes ampliaciones mineras significativas, tienes Antamina, la ampliación de Antamina, tienes Chalcobamba en las Bambas, ojalá sea un proyecto que también pueda salir. Entonces, hay varias cosas donde creo que se podría empujar, digamos, más allá de los que son políticamente más complicados, no creo que hay mucho espacio para seguir empujando por un camino en donde la inversión privada es el motor central de la reactivación como tiene que ser. Yendo por ese camino, hace algunas semanas se anunciaba desde el MINEM, bueno, desde PCM, que se estaba, digamos, poniendo mucho énfasis en destrabar una serie de permisos ambientales para algún grupo de proyectos mineros, ¿no? Eso con el fin de poder tratar de destrabarlos un poco más en cuanto a su salida de una vez, ¿no? A su puesta en acción. Y ¿es esto, por ejemplo, suficiente para poder tratar de al menos allanar un poco el camino, ¿no? Hacia 2024, al menos hacia aquellos proyectos que estén más próximos a iniciar? ¿O de pronto es una especie de salida un tanto más temporal para poder justamente recuperar el camino perdido en cuanto a lo que es inversión y de pronto en ese transcurrir tener un espacio para hacer las reformas o tomar al menos las decisiones adecuadas, ¿no? Desde el Ejecutivo y quizás incluso teniendo puentes con el Legislativo, tratar de avanzar un poco más hacia adelante, para la redundancia. O sea, importan este tipo de gestos como mensaje, ¿no? Como mensaje de que la economía, eh, o sea, que hay una preocupación por volver a poner en marcha parte de los proyectos que han estado rezagados por meses, algunos por años, ¿no? Y en buena cuenta por trámites administrativos que deberían poder corregirse en plazos mucho más cortos. ¿No? Esto creo que como mensaje funciona muy bien. ¿Ya? Ahora, a veces ahí eh, arriba, desde los ministerios, si quieres, tiene que traducirse en resultados más concretos para ya los flujos de trabajo que se tiene pues en la parte de más abajo. ¿No? Y eso a veces, ahí a veces hay una desconexión, ¿no? Ya dentro del mismo engranaje del Estado, que hace difícil que algunos de estos proyectos puedan, digamos, que alguna de estas buena voluntad demostrada termine traduciéndose en, en efectivamente mayor velocidad. Eh, y esto ya es parte de la coordinación interna del Estado y esto es parte ya es netamente de capacidad de gestión. Ujú, ujú. Bien. Ahora, volviendo más hacia el tema de este año 2023, ¿no? Y el crecimiento de 2023, se hablaba que según como nos vaya también en el segundo semestre, podríamos estar en realidad creciendo más cerca de uno, ¿no? Que de un 2%, incluso de 1,6% o 1,7%, que es lo que proyectan algunas entidades financieras o algunos analistas. En ese sentido, en realidad estamos así, en una situación que está mucho más apegada hacia crecer un 1% con todo lo que ello implica, dadas las circunstancias, ¿no? Bueno, mira, todavía falta la mitad del año, así que es difícil saber. Pero sí, hoy día probablemente vamos a ver cómo salen las expectativas. La encuesta de expectativas todavía en 2 semanas debería publicarse, pero no se hace y se recogerá en la siguiente semana. Pero, digamos, no me sorprendería si la data termina saliendo más cercana a de repente 1,4 en proyecciones para el 23. Eh, es, es la mitad de lo que se tenía, de lo que muchos habían proyectado para el año, ¿no? Ahora, mira, un dato adicional ahí es este año Quellaveco, la operación de Quellaveco debería aportar al producto 0,5, 0,6% del PBI. ¿No? Entonces, claro, si cerramos en algo cercano al 1%, estaría casi la mitad del crecimiento vendría de esa operación.
¿no? Entonces, creo que eso nos ayuda a poner en magnitud la importancia que puede tener uno de estos proyectos para el empuje de la economía nacional. Y traduciendo un poco también la importancia de lograr justamente crecer a tasas más elevadas de las que hemos venido registrando en los últimos años y más aún este año. ¿Qué tanto puede afectar el crecimiento de este 2023, por ejemplo, a lo que es la lucha contra la pobreza, ¿no? La recuperación de la pobreza, en el sentido de que no hemos venido de un periodo muy positivo en ese aspecto, ¿no? Me refiero al año pasado. Entonces, podemos ver al menos un estancamiento quizás o resultados no tan alentadores por el lado de reducción de la pobreza hacia el Sí, siguiente periodo. mira, este año hay algunas cosas que van a ayudar Ujú. con la lucha contra la pobreza. No, ciertamente estamos en un proceso de reducción de la inflación, por ejemplo, eh, ¿no? Y esperamos lógicamente cerrar el año bastante más bajos de lo que cerramos el año pasado, ¿no? El año pasado cerramos en 8,5. Para este año, ojalá estemos cerrando el año en algo más cercano a 3. Eh, si es, si, y ese proceso de reducción de la inflación hace también más fácil para las familias adquirir, eh, no, sobre todo las más vulnerables que gastan mayor proporción de su ingreso en alimentos, ¿no? Adquirir los bienes y servicios que necesitan. Entonces, eso va a ayudar este año con el proceso de lucha contra la pobreza. Ahora, en general, estás creciendo al 1% eh, o digamos, si tú crecieses al 1% por un periodo medianamente largo, eh, definitivamente no tienes posibilidad de reducir pobreza, ¿no? Eso es una tasa eh, ¿no? que básicamente te mantiene al mismo nivel tu riqueza promedio por habitante, ¿no? Y muy posiblemente te ensancha la tasa de pobreza, ¿no? Digamos, a algo más cercano a lo que teníamos hace quizá pues unos 15 años. Entonces, el Perú debería estar creciendo a tasas por lo menos parecidas a las que creció los últimos 20 años en promedio. Y eso es más o menos un 4,5%. ¿Ya? Esa es, digamos, la tasa que creo todavía le corresponde a un país como el Perú en el contexto en el que estamos hoy día. No, estamos creciendo, pues, no sé, 4 veces menos, 3 veces menos. Eh, ¿No? Y eso pasa por, o sea, la obsesión tiene que ser mejorar la productividad, principalmente la productividad del trabajo. ¿No? Ese tiene que ser la obsesión hoy día de política pública para superar pobreza y ensanchar clase media. Ujú. Y hablando justamente de políticas públicas, ¿hay alguna forma o camino a través del cual las autoridades, ¿no? Del gobierno en este momento puedan comenzar a tomar decisiones, o incluso quizás el mismo legislativo, tomar decisiones respecto a generar políticas públicas que permitan salir de esa especie de, no entrampamiento, pero sí de estancamiento de algunos sectores productivos, en el sentido de que en los últimos años no hemos visto realmente que haya, digamos, no solamente un adecuado debate, sino ni siquiera quizás una adecuada actualización de las mismas políticas como se hacía en años pasados, ¿no? En gobiernos pasados incluso, quizás. No hay propuestas como un plan nacional de diversificación productiva que en su momento fue criticado, debatido, y bueno, similares, solamente por citar un ejemplo. Entonces, ¿cómo poder retomar la senda de generar un contexto que sea adecuado para elevar la productividad y para retomar la senda de crecimiento? Mira, en algunos sectores efectivamente se necesitan mejoras legislativas, regulatorias, eso es absolutamente cierto. ¿No? En algunos sectores, de hecho, se han empeorado las mejoras que habíamos tenido regulatorias, caso de repente es uno de los más claros. Eh, pero yo diría, en general no es tanto un asunto de más normas,
no es tanto un asunto de más decretos. En muchos casos es simplemente hacer cumplir más o menos lo que ya existe y darle algo de predictibilidad a las personas que están invirtiendo. No, yo te diría, o sea, donde hay espacios de reforma obvios, eh, pero ya el apetito político para hacerlas es casi nulo, ¿no? Entonces, claro, anda a hablarle tú ahorita a un congresista de reforma laboral, eh, ¿no? O sea, o reforma seria a favor de la meritocracia, con una meritocracia fuerte en educación, eh, o una reforma seria en la manera en que se gestionan los hospitales. ¿No? Digamos, esas sí son sumamente importantes, pero creo que el apetito político hace tiempo que ya no existe para eso. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos digamos, ¿no? La gran cruzada nacional? Es no cómo volver a poner esos temas realmente importantes para la calidad de vida de las personas al centro del debate. Eh, y porque, claro, si la ciudadanía no lo está demandando, el político en realidad no tiene mayor incentivo para comprarse el pleito tampoco. No más allá de que creo que hay unas personas muy bien intencionadas, muy preparadas, si no hay un empuje ciudadano por hacer alguna de estas reformas, que en algunos casos puede ser políticamente costosa, si no hay ningún tipo de apoyo ahí, es difícil pensar en que realmente se ejecute. Ahora, si eso no se va a hacer, si esas reformas importantes no se van a hacer, que sí son reformas legislativas, legales, profundas, eh, por lo menos se ayuda mucho no estorbando, ¿no? Y dando predictibilidad, ¿no? Eh, transmitiendo un mensaje de apertura y trabajo colaborativo con la inversión responsable, ¿no? Cosa que no tuvimos antes y creo que estamos pagando pues las consecuencias ahora. Entonces, y ya para finalizar, entendemos que estamos pagando las consecuencias de creer que el piloto automático nos iba a salvar o nos podía salvar. Sí, de creer pues que teníamos un sistema donde no importa lo que hagamos, no vamos a seguir creciendo por encima del promedio de América Latina. ¿No? Y eso claramente no es cierto. No, o sea, bueno, ya no tenemos un piloto que activamente está tratando de estrellar el avión, ¿no? Obviamente eso es una mejora, si quieres ponerlo todavía en la metáfora del piloto, pero no es verdad que, pues, que independientemente de lo que hagamos, de las expectativas que tengamos, el país va a poder seguir creciendo al ritmo de por encima de 4,5. Eh, el país tiene la posibilidad de hacerlo, eso es cierto. El Perú tiene la macroeconomía más sólida junto con Chile de la región. No sé, si uno mira reservas internacionales, deuda pública, déficit fiscal, calificación crediticia, volatilidad del tipo de cambio, inflación, o sea, mira, agarra el indicador macro de largo plazo que tú quieras, y en cualquiera el Perú está entre los top de la región, uno, dos, de repente en algunos casos compitiendo con México, tres. Eh, entonces, esta posibilidad, ese cimiento macroeconómico existe, ¿no? Que es lo que muchos países no tienen. No, a partir de ahí nos toca construir, ¿no? Esa base está firme, a partir de ahí nos toca construir. Claro, y ahí estamos, en esa tarea hemos estado fallando. Yo te diría, claro, de manera más obvia, el último año nos hemos acelerado fuerte, consecuencia de los últimos dos. eh, pero no, si uno quiere mirar un poco más atrás, la economía viene a una velocidad bastante mediocre desde el 2015, básicamente. No, o sea, ya llevamos pues, son 8 años, 2015-2016, ¿no? Ya son 8 o 7 años de velocidades que no nos deberían corresponder para nuestro nivel de pobreza o de riqueza por persona. Ujú. Finalmente, y un detalle importante. Entonces, para este 28, lo que se debería esperar es que haya un mensaje
que esté pues cargado de factores que generen confianza, y no solamente confianza, digamos, en el sentido general, ¿no? Sobre la estabilidad del país, sino que esté centrado también en lo que es la confianza empresarial, confianza en que se va a respetar la estabilidad jurídica. Digamos que ese debería ser el mensaje que se debería reforzar de pronto. ¿Cómo lo considerarías tú? Sí, eso es un mensaje importantísimo, ¿no? Darle algo de predictibilidad. Ahora, es más, eh, es más creíble el mensaje de predictibilidad y de confianza de parte de un ejecutivo asentado, ¿no? De un ejecutivo fuerte. Eh, no, no, sin necesidad de estar no, de autocracia, nada por el estilo, ¿no? Pero de un ejecutivo asentado. Eh, entonces, quizá parte acá pasa por también tener una propuesta de agenda que pueda orientar la discusión de política pública hacia allí. Entonces, mira, ningún gobierno va a resolver los problemas del Perú pues en 5 años, no, pero digamos, en la medida en que quedan todavía, no tienes esos 3 años más de mandato, ¿no? Deberías poder ser capaz de decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a comprarme dos problemas, voy a comprarme educación y seguridad. ¿Ya? ¿No? Y ahí vamos a hacer las reformas importantes y hacia ahí van a ir las inversiones y a eso le vamos a poner un énfasis, ¿no? Inversión y esos son mis dos caballos de batalla. Por decir algo, educación y seguridad. Claro. Eh, ¿Ya? O voy a comprarme, no sé, salud y infraestructura, ¿ya? Y voy a sacar estos proyectos adelante y vamos a reformar, vamos a masificar y hacer mejor la calidad de los hospitales, de las cosas, etc. Entonces, es algo que ayude, creo, a la población a decir, ya, el gobierno está avanzando en estas dos, tres prioridades, saneamiento, no sé, hay tantas cosas en las que uno podría elegir, eh, y que ayude de paso a transmitir eh, eh, que ayude al Ejecutivo a poder orientar la discusión hacia ese lado, ¿no? Entonces, en vez de estar no con una agenda a veces más reactiva. Bien, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en esta ocasión. No, gracias, Isaac, encantado, gracias por la invitación. Y eso ha sido todo por ahora. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.